bendiga, hermanos. Qué bueno saludarlos aquí en la iglesia nuevamente, ajustándonos a las normas de estas semanas. Pero bueno, somos un hermoso equipo acá, adorando, exaltando al Señor, y sabemos que ustedes están allí en su casa haciendo lo mismo que nosotros. Quiero invitarlos a que me acompañen en su Biblia, si lo desea, libro de Marcos. Vamos a ir al capítulo 10. Marcos 10. Verso 49. Vamos a leer ese verso en primera instancia. Y después luego vamos a leer ahí unos versículos anteriores y unos versículos posteriores. La 1960, la versión 1960 nos habla y nos dice que Bartimeo, un hombre ciego, recibe la vista. Vamos a leer el verso 49 entonces, y luego vamos a orar. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Lo leemos nuevamente. Entonces Jesús se detuvo, mandó a llamar a este ciego. Lo llamaron y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Y Señor, oramos por tu palabra una vez más. Señor, tu palabra nos exhorta, nos anima. Señor, tu palabra fortalece nuestro corazón, nos alienta. Es el alimento espiritual que necesita nuestro ser interior. Tu palabra, Señor, es el alimento que necesitamos comer a diario. Y aquí, Señor, en medio de esta reunión, queremos nuevamente hablar de ella y escuchar de ella. Y te rogamos la guía de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Señor, para poder hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos encontramos tal vez en un pasaje que muy conocido seguramente, pero de gran enseñanza para nosotros, de las cuales deseo destacar de cierta manera algunas actitudes de este ciego. Si bien sus actitudes fueron en busca de un milagro, nuestro pastor siempre nos habla acerca de principios aplicables, acciones aplicables. Considero que son muy buenas y necesarias para cada una de nuestras vidas, para que podamos acercarnos al Señor. Y este texto que leíamos en ese versículo, que es donde los que estaban cerca de Jesús van a buscarlo a este ciego, y hay palabras preciosas que en medio de necesidades, en medio de circunstancias, alimentan y fortalecen nuestro corazón. Ten confianza, le dicen, levántate, te llama. Qué precioso, ¿no? En medio de una situación difícil, en medio de un golpe tal vez de nuestras vidas, donde estamos ahí tal vez en la lona, que venga alguien con esas palabras de aliento, con esas palabras de ánimo, a decirnos: ten confianza, levántate, porque Jesús te llama. Y quisiera mostrarles un poco lo que había sucedido antes de esta historia, o lo que nos narra según Marcos en estos capítulos, y tiene que ver un poco con la situación y el deseo de los corazones de las personas al acercarse a Jesús. Por eso nos va a invitar a nosotros a ver la actitud de nuestro corazón para acercarnos a Él y para estar con Él y para permanecer en Él. Y agrego algo más: para seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque antes de este capítulo, ustedes van a ver en Marcos 10, verso 35, nos habla que hubo una petición de Santiago, nos habla que hubo una petición de Juan, y le pidieron algo al maestro. Y era, yo se lo voy a resumir, y era que les dicen que cuando estén en los cielos o estén en el reino de Dios, ellos les pidieron un lugar de privilegio. Dijeron: Señor, cuando tú estés allí, yo quiero que yo esté a la izquierda y mi hermano a la derecha, o mi hermano a la derecha, yo a la izquierda. Es decir, que estos les pidieron que estén sentados, precisamente, era algo
era algo que nos va a ayudar a entender cuando hablamos de acá del ciego Bartimeo, que estén sentados, uno a la derecha y otro a la izquierda del Maestro. Precisamente las actitudes de los corazones de las personas buscan ser privilegiados o estar en lugares privilegiados. Sin embargo, el contraste que nos muestra a partir del versículo 46, que nos narra la historia completa de este ciego se encontraba sentado junto a un camino. Y la actitud de su corazón no es ir a pedirle al Maestro lo que le habían pedido las personas cercanas que lo conocían, sino su actitud fue totalmente distinta. Y con esta breve introducción deseo que armemos nuestro corazón para poder entender verdaderamente las acciones y las actitudes de este ciego, y para que tengamos ese corazón genuino de querer buscarlo a Dios, de querer desear pasar tiempo con Él, y no de querer tener de Él privilegios o cosas que enorgullezcan nuestro corazón. Entonces, estos dos previamente le pidieron lugares de privilegio, y el verso 46, y vamos a leer la historia completa, nos dice dónde estaba sentado este ciego. Dice, entonces vinieron a Jericó, está hablando del Maestro, los discípulos, y al salir de Jericó, él, sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Fíjese lo que le decía antes, unos pedían estar cerca de Jesús, sentado a la diestra y a la izquierda, a la derecha de Jesús, y otro aquí sentado en un camino simplemente. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, le llamaron y le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en camino. El primer paso que podemos comprender, y quiero animar su fe en esta mañana, es que Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, su esencia no ha sido ni menguada, su poder no ha sido rebajado, sino que estos milagros que nosotros leemos en la palabra de Dios son tan aplicables hoy para nuestras vidas. Jesús no ha cambiado y sus milagros siguen siendo vigentes para cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a Él, cuando le buscamos, cuando nos encontramos con Él, podemos ver su obra transformadora en nuestras vidas. A veces pensamos que lo que sucedió en la palabra de Dios ha quedado atrás. A veces vemos nuestra situación de vida o lo que nos está ocurriendo a las personas más cercanas nuestras y clamamos a Dios y pareciera que su poder ha menguado, pareciera que esas obras de milagros y de sanidad han menguado. Sin embargo, la palabra nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Debemos comprender en nuestro corazón que estos milagros que la palabra de Dios nos relata o el que estamos viendo en este momento son vigentes hoy en nuestras vidas. Y en esto recordaba tiempo atrás, mucho tiempo atrás, cuando era pequeño, cuando era apenas un niño, de ir a campañas, de ir a esos lugares donde se convocaba a la gente, donde la gente de la fe iba, donde otros que escuchaban iban, donde otros que tenían necesidades iban, y muchos milagros de parte de Dios para personas, muchos milagros de parte de Dios para hijos de Dios. Y pareciera que a veces en el contexto de vida que hoy estamos atravesando, eso ha quedado atrás. Pareciera que en el contexto de vida que hoy atravesamos cada uno de nosotros, como que eso no
tiene vigencia hoy, sino que ha quedado en el pasado. Pero debemos comprender, mis queridos hermanos, que la obra milagrosa de Dios sigue vigente. Y Él desea que eso sea palpable en nuestros corazones para glorificarlo y para darle alabanza a Él. Sus milagros no tienen fecha de vencimiento. En este relato nos habla de un milagro, de una sanidad física, pero también nos habla de una sanidad espiritual. Y no hay mejor milagro que las personas que no conocen a Dios comiencen a seguirlas después de un encuentro transformador, como lo hizo este ciego. Y quisiera aclarar que este ciego era una persona que había escuchado simplemente del Maestro. Jesús en ese tiempo tenía esa fama de que la gente sabía quién era Jesús, lo que hacía, lo que predicaba, y por cada lugar que él pasaba no pasaba desapercibido. Por eso ustedes van a leer en el relato que dice que estaba Jesús, sus discípulos y una multitud de gente. Entonces, al pasar por ahí, él no pasaba desapercibido. Y a pesar de que Bartimeo no lo conocía, considero como creyente que nos da una lección importante para acercarnos o cómo llegar al Maestro. En ese entonces es muy normal, y hoy lo podemos ver también en nuestra actualidad, que las personas ciegas o los mendigos, porque nos da esa doble calificación de Bartimeo, que era un ciego y que estaba mendigando. Según lo que nos enseña el verso paralelo de Mateo, él estaba con otro ciego. Acostumbraban a estar al costado del camino, acostumbraban a estar ahí pidiendo, acostumbraban a estar ahí a pedir limosnas, acostumbraban a estar ahí mendigando. Y hoy nosotros lo podemos ver también en las personas con estas mismas situaciones, que las podemos ver tal vez en el centro, tal vez caminando por las calles de nuestra ciudad. Hasta a veces pareciera que en esas personas hay un desprecio social. Y pareciera que ese lugar, el estar sentados, pidiendo y mendigando, es el lugar correcto para ellos. Porque solo pueden ahí mendigar o pretender esperar algo de los demás. Y el verso 47 nos dice que él oyendo que Jesús Nazareno estaba pasando, comenzó a dar voces y a llamarlo. Según el verso paralelo de Lucas, nos dice que él escuchó la multitud, y no es que oyó, sino dice que le preguntó a las personas qué estaba pasando. Entendamos que él no podía ver, entonces él le pregunta a las personas qué estaba pasando, y ahí le dijeron, es que está viniendo el Maestro. Entonces él oyendo, escuchando, preguntando, empezó a realizar algo, empezó a buscarlo al Maestro. Y comenzó, según nos dice una versión un poco más actualizada, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor que él hace a Jesús es justamente lo que había escuchado y oído, que venía el Cristo, un Dios encarnado misericordioso. Lo que él estaba expresando a su maestro era lo que realmente había escuchado en el entorno, o lo que se decía en ese tiempo del maestro. Y aún así, en medio de la multitud, él comenzó a clamar, a dar grandes gritos, grandes voces para llamar la atención del maestro. Y vemos en el verso 47 que él dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, pidiéndole a él que su amor lo alcance, que a pesar de su condición su amor lo alcance, a pesar de su miseria el amor lo alcance.
Y el verso 48 nos va a decir que muchos le reprendían. Y aunque muchos le decían a él que se calle la boca, este ciego, considero, aprovechando la oportunidad de tenerlo al maestro, no se quedó callado. Hoy les decía, por eso les decía que a veces es como un desprecio social de esas personas. Y como que las personas que no están en esa condición pretenden o quieren decirle, bueno, vos tenés que callarte. Sin embargo, él no hizo caso. Y aunque muchos le decían que él estaba molestando con sus gritos, la palabra de Dios nos dice que clamó mucho más. Al escucharlo, Jesús se detiene y manda a llamarlo. Y esas palabras de ánimo que leíamos al principio, que le dicen, ten confianza, levántate, te llamo. No hay palabras más confiables en medio de la desesperación, en medio de las tribulaciones, en medio de la noche más oscura de nuestras vidas, que escuchar que el Maestro nos está llamando. Que escuchar que el Maestro se detuvo para escuchar nuestras voces. Asimismo le pasó a este ciego. El Maestro se detuvo en medio de la multitud, escuchó su clamor y lo mandó a llamar. Jesús, cuando escucha el clamor de aquellas personas necesitadas, Él se detiene a escucharnos y a dedicarnos el tiempo que estamos ahí en la urgencia para ayudarnos en medio de nuestra necesidad. El verso 50 nos habla y nos dice que Él arrojó su capa, la tiró, y su capa para Él era algo muy importante. En ese entonces, según los historiadores o las personas que estudian mucho la palabra, mencionaban que la capa ellos las tiraban al piso y era donde las personas le ponían su limosna. Tal vez dinero, tal vez, un alimento, algo era lo más importante para ellos. Su capa ahí donde recolectaban todo aquello que necesitaban o que las personas les daban a ellos. Él en el verso 50, o lo que nos dice que Él arrojó su capa y se acercó a Jesús. Cuando el Maestro le pregunta, ¿qué quieres que haga? Por supuesto que Él pide que el Maestro haga recobrar su vista, su visión. Y el verso 52 nos dice que la fe de este hombre lo ha salvado. Y no simplemente hay una salvación en este entonces de sanidad, sino como nos relata el verso paralelo en Lucas, dice que éste seguía después de Jesús. Y podemos entender que por más que se acercó por un milagro de sanidad de su vista, él también tuvo la salvación al seguirlo, al actuar de acuerdo a su fe, en obediencia, siguiéndolo al Maestro. ¿Cuál es la fe entonces que le ha salvado, que le dice Jesús? La fe es la acción y la motivación de Bartimeo al ir a buscarlo a Jesús. La fe sin obras es imposible agradar a Dios, nos menciona. Entonces la fe con obras, que es gritar más fuerte, que es no callarse, que es arrojar su capa, fueron los motivos que demostraron la fe interna en el corazón de este hombre. Y podemos ver también en el verso paralelo de Lucas que él glorificaba a Dios y todos los que estaban con él también, alabando y exaltándolo a Dios por medio de este milagro. Entonces podemos ver acá una historia de distintas acciones de este hombre, de este ciego, que las cuales son totalmente aplicables hoy para cada uno de nosotros. Y quisiera decirles algunas observaciones que puedo tirar así por encima y después vamos a tal vez meternos un poquito más de lleno a los versos y aplicarlos hoy para nuestras vidas o lo que implica para nuestro corazón
de acuerdo al relato que nos menciona Marcos 10. Bartimeo es encontrado por Cristo y él no deja pasar esa oportunidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con Cristo y hemos dejado pasar la oportunidad? Bartimeo era una persona que no conocía a Cristo, que él había escuchado de él. Sin embargo, cuando él se entera que pasa cerca de él, aprovechó la oportunidad de acercarse y de hacer todo lo posible para encontrarse con Cristo cara a cara. Ahora, en otras palabras, nosotros muchas veces que le conocemos y sabemos que Él está en medio nuestro, sabemos que Él se manifiesta en nosotros, que su Espíritu Santo habita en nuestro corazón, no hacemos lo posible para encontrarnos con Él. El milagro anhelado de Bartimeo, tal vez de toda la vida, desear ver, aunque fue inesperado porque él ve pasar al maestro, va rápidamente, Jesús se detuvo y lo que él anhelaba durante años y años, en un instante, tal vez lo ayudó para que eso se solucione o le dio ahí ese milagro que él anhelaba durante toda su vida. ¿Qué les quiero decir con esto? El milagro más anhelado de él en toda su vida fue tal vez recobrar la vista. Pero él estaba sentado pidiendo limosnas y mendigando. Y él no se levantó y le dijo, Jesús, ten misericordia de mí. Y cuando lo trajeron al maestro, no le dijo, le arrojó su capa y le dice, maestro, dame dinero. Porque es lo que yo estoy pidiendo. Inesperadamente, él se encontró con Jesús, el autor y el consumador de la fe, el Dios milagroso encarnado en ese tiempo, para aprovechar la oportunidad y dejar lo que él más buscaba en ese día, que era dinero, sustento, dejar lo que él más buscaba en ese día y recibir el milagro más anhelado de toda su vida. Mis queridos hermanos, hasta a veces nos acercamos a Dios para pedirle simplemente dinero, para pedirle simplemente cosas externas, para pedirle simplemente cosas que no tienen nada que ver con su obrar y su presencia en nuestras vidas. Hasta a veces vemos la oportunidad de que Dios está y lo primero que tratamos de solucionar o de suplicarle es de acuerdo a nuestro corazón externo y nada de algo interno en nuestro corazón. Bartimeo tranquilamente podría haber acercarse y decirle, maestro, dame dinero porque es lo que estoy pidiendo. Pero él dejó de ver su necesidad principal o su sustento principal, sino que se acercó de una manera distinta y al encontrarse con Jesús pudo ver que esa necesidad primaria dejó de ser primaria y pasó a pedirle otra cosa. En ocasiones nuestras vidas se acercan a Jesús simplemente para pedirles cosas secundarias, cosas que no tienen nada que ver con nuestra transformación interna, cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente Dios nos pide en su palabra para que nuestro corazón pueda ser transformado a la imagen de Cristo. Y debemos aprender a aprovechar la oportunidad, como lo hizo Bartimeo, pero a saber que cuando nos encontramos con Él, hay cosas que no tienen relevancia. Hay cosas que no se las tenemos que decir, sino que lo tenemos que aprovechar a Él, amarlo a Él, permanecer en intimidad con Él, abrazarlo a Él, derramar nuestro corazón a Él y poder ser lleno de su presencia y de su Espíritu Santo. A veces lo esencial tiene que quedar en segundo plano para poder ver verdaderamente la fuente de nuestra necesidad interna, que es permanecer en la presencia de Dios, amándolo y conociéndolo íntimamente.
en nuestra lista de deseos, en nuestra lista de cosas que le pedimos a Dios, la primera que debe ser es conocerlo a Él íntimamente y poder encontrarnos con Él cara a cara. No es lo mismo hacer un devocional que tener devoción por Dios. No es lo mismo leer un pasaje de la Biblia que leer y enamorarse de la palabra de Dios. No es lo mismo orar por los alimentos que orar con Él y sentir su presencia en medio de esa oración. Lo que Bartimeo expresó con sus palabras fue mirarlo al Maestro, saber que estaba frente a Él y decir, hoy no es importante mi necesidad, mi sustento diario. Hoy es más importante encontrarme con el Rey de Reyes, con el Maestro, y que mi vida pueda ser transformada. Otra observación que podemos hacer en esto es que este Jesús milagroso trajo luz sobre los ojos oscuros del ciego Bartimeo. Y la palabra de Dios es clara cuando nos habla de luz y de tinieblas, nos habla de luz, de oscuridad, y nos habla que nosotros somos hijos de luz, pero hay muchas personas que no conocen a Dios. Y así como la Biblia también expresa algo muy similar, es que los ojos de las personas que no conocen a Dios están cegados, están velados. También es importante entender que nosotros tenemos que presentar a este Jesús que trae luz sobre los ojos velados, sobre los ojos que están oscuros. El mayor milagro no es simplemente que Bartimeo pudo abrir sus ojos y ver, sino es que Dios trajo luz a su corazón para comprender de que el Maestro estaba frente a él y asimismo recibir esa sanidad, pero también como consecuencia de su fe, seguirlo tras sus pasos. Jesús vino a la tierra y el sacrificio que hizo en la cruz fue para que cada uno de nosotros alumbremos a aquellos que están en oscuridad. Este Jesús milagroso que abre los ojos de este ciego, hoy también desea abrir los ojos de aquellos ciegos espirituales. Y nosotros somos la voz portadora en este tiempo de hablar de este Jesús milagroso, entendiendo que lo primero que Cristo quiere hacer para las personas es sanar su corazón de pecado y perdido. Es transformarlo y depositar en ellos el Espíritu Santo, que es el sello, para que estas personas puedan seguirlo al Maestro y puedan caminar tras sus pasos, como lo hizo Bartimeo. Otra observación que podemos ver en este relato es que este Bartimeo, tal vez, si no era ciego, él no mendigaba, pero al no ver, él tenía que mendigar porque no podía sostenerse, no podía tener un trabajo. Él mendigaba porque no veía. Ahora puede ver para ganarse su salario. Cuando nos acercamos al Maestro, Él desea transformar nuestras vidas y darnos un nuevo camino, una nueva guía de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros ojos, para transformar nuestro corazón y poder seguir sus pasos. El que mendigaba porque no veía, ahora puede ver y puede buscar un trabajo, puede hacer algo. Y eso es la misma obra transformadora que Cristo hace en nosotros. Que como ciegos, antes de conocerlo, no veíamos nada,
e íbamos a cualquier lado caminando, con destinos personales, con destinos de nuestro propio parecer, de nuestro propio entendimiento. Sin embargo, cuando nos encontramos con Cristo, ahora es totalmente distinto. Nuestro actuar y nuestro caminar tiene que ser detrás del Maestro. Porque antes no veíamos y no podíamos verlo, tocarlo. Sin embargo, ahora vemos y por eso podemos caminar tras Él. En la página de nuestra iglesia, en la web, nos habla y nos dice que un encuentro con Dios transformará nuestras vidas, nuestro presente y nuestro futuro. Y precisamente es eso lo que le estaba ocurriendo a este ciego. Se encontró con el Maestro y hubo una transformación de vida para el resto de su historia. Y algo como otra observación considero muy preciosa de este ciego, es que en el verso 46 nos habla que él estaba sentado junto al camino mendigando, y cuando termina la historia nos dice que él estaba en el camino tras Jesús. El que estaba junto al camino salió del camino y fue tras el camino. El que estaba sentado junto al camino se levantó y pudo seguirlo a Jesús en el camino. Es muy probable que los que estamos acá presentes y ustedes, mis queridos hermanos, en sus casas, que nos hayan hablado desde pequeños, aquellos que venimos desde pequeños, aquellos que se han encontrado con Cristo de grandes tal vez, que tienen tantos años de fe, que nos hablen de encuentros personales y únicos con Dios. ¿Verdad? Los que están acá pueden decir amén. Nos hablan constantemente de encuentros con Dios, personales, transformadores. Y es precisamente eso lo que estoy intentando mostrarles por medio de la palabra de Dios, de este encuentro transformador de este ciego, único y personal. Donde nuestra alma es confortada por el amor de Dios, donde nuestros ojos son puestos en Él y donde la atención nuestra es centrada en Él. Pero asimismo, en esos encuentros personales y únicos con Dios, nuestra alma es confortada por el amor de Dios, sus ojos también son puestos en nosotros y su atención también está centrada en nosotros. En ese encuentro personal que cada uno de nosotros podemos tener, nos vamos a sentir en intimidad con el Maestro, donde todo lo demás queda en un segundo plano. En esos encuentros personales con Dios, vamos a poder enfocarnos realmente en lo que es bueno, lo que es verdadero y lo que es justo. Y hasta puedo decirles en lo que es necesario y en lo que es urgente. Cuando nosotros nos encontramos con el Maestro y estamos plenamente con Él en ese modo íntimo, vamos a ver cómo su amor es derramado sobre nuestras vidas para que nosotros podamos darle amor a aquellos que lo necesitan. Si leemos nuevamente la historia, vamos a ver que muchos estaban con el Maestro. Vamos a ver que estaba el Maestro, sus discípulos, y nos habla el verso, una gran multitud. Mis queridos hermanos, muchos lo siguen al Maestro. Muchos desean estar cerca del Maestro. Muchos quieren ver qué hace el Maestro, pero pocos están dispuestos a dejar su capa y salir corriendo para encontrarse con el Maestro. En el contexto que estamos atravesando, vamos a ver que muchos desean recibir algo de Dios.
Muchos desean estar cerca de Dios. Muchos desean tal vez arrimarse o acercarse al Maestro. Pero pocos están dispuestos a levantar la voz en medio de una multitud y decirle al Maestro, ten misericordia de mí. Lo que les quiero expresar es que tiene que haber un deseo interno en medio de todo el barullo que podemos escuchar en este mundo y que Él pueda escuchar nuestra voz. De que necesitamos de Él. De que necesitamos encontrarnos con Él. De que aunque hay mucha multitud, nuestro clamor va más allá de ese barullo. Nuestro clamor va mucho más allá de todas las personas. Porque de nuestros ojos deben estar centrados en el Maestro y en encontrarnos con Él cara a cara. A veces pensamos que las multitudes que siguen al Maestro, como que Dios se enfoca en las multitudes y no en nosotros. Sin embargo, en la palabra de Dios vamos a encontrar constantemente que Él escucha el clamor de sus hijos. Que en medio de la angustia el salmista eleva su voz y Dios le responde desde los cielos. En medio de situación más oscura, el salmista expresa en otra ocasión y dice que él al encontrarse y al entrar en el santuario comprendió y entendió lo que estaba pasando. Aunque haya multitud de gente o de personas, le puedo asegurar que si usted desea acercarse a Dios, Él va a estar dispuesto para escucharlo y para atenderlo. La multitud que seguía a Cristo eran simples espectadores. No estaban mendigando. No eran personas ciegas. Sin embargo, aquel ciego aprovechó la oportunidad de acercarse al Maestro. Y aquí unos principios considero aplicables para nosotros hoy. Y empiezo con algunas preguntas. ¿Dónde se encuentra hoy? ¿Dónde está su corazón? ¿Cuál es la posición de su corazón ante Dios? ¿Está en la multitud? ¿Está cerca? ¿Está sentado al camino mendigando como hijo de Dios? ¿Sus ojos están verdaderamente abiertos mirándolo a Él y contemplándolo a Él? Como nos menciona la palabra, puestos los ojos en Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. ¿Están nuestros ojos velados porque el pecado se apoderó de nuestras vidas? Que ni siquiera tenemos la necesidad o el deseo de presentarnos delante de Dios para pedirle perdón por nuestros pecados. Porque saben que eso nos pasa. Aunque soy joven, pensé que eso me pasaba cuando era más joven. Sin embargo, he visto que en el transcurso de los años, el pecado siempre está delante de mí, como lo menciona el salmista. Y hasta a veces no queremos ni siquiera ir a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. En el verso 46, Él estaba sentado junto al camino. ¿Dónde se encuentra hoy usted? Pero en el verso 47 nos dice que Él está pasando, sentado y el Maestro está pasando.
Usted sabe, mi querido hermano, que el Maestro pasa todos los días por nuestras vidas, por nuestra casa, por nuestro hogar, nos acompaña a donde quiera que vayamos. ¿Somos conscientes verdaderos de que el Maestro está constantemente con nosotros todo el día, aún en la noche? De que no debemos buscar encuentros ocasionales porque Él está pasando, porque venimos a la casa del Señor, porque es el culto de oración, porque es la reunión. No somos conscientes, mis queridos hermanos, de que Él está constantemente con nosotros, en todo tiempo y en todo momento, en los momentos más alegres y en los momentos más tristes, en los momentos cuando estamos bien de salud y en los momentos cuando estamos enfermos. El Maestro está pasando constantemente por nuestras vidas y en nuestros corazones. Es más, el Espíritu Santo está pasando por nuestra mente todo el tiempo y todo el día. Si Él estuviese pasando, si pudiéramos pensarlo, imaginarlo, si Él estuviese pasando por acá y por debajo del púlpito y usted me está viendo en su casa y acá, quienes estamos acá lo ven, ¿qué harías? Porque a veces pareciera que lo tenemos que ver, cuando en realidad Él nos dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. En la expresión del relato Él estaba pasando, porque verdaderamente estaba pasando, pero Él está pasando constantemente frente a nosotros, mis queridos hermanos. Salgamos corriendo, abracémoslo, que Él se quede con nosotros. Podamos sentir al abrazarlo el latido de su corazón. Hace un tiempo compartía en una reunión de jóvenes que hasta a veces no tenemos ni siquiera el deseo de buscarlo y de anhelarlo a Él. ¿Cómo puede ser, mis queridos hermanos? Él no está pasando, Él está hoy delante tuyo, delante mío, Él está acá. Esa expresión que nos muestra cuando dice Él está pasando, que Él está pasando, que este ciego escucha que Él está pasando y empieza a gritar, porque las versiones un poco más actualizadas nos dan a entender que Él gritaba, que había un deseo interno desesperado por encontrarse con el Maestro. ¿Cuántas veces estamos delante de la presencia del Maestro y no le rendimos todo nuestro corazón completo a Él, en alabanza, en adoración, en exaltación, para adorarlo y glorificarlo? Y este ciego que no lo conocía, pero que había escuchado, gritaba y gritaba y gritaba para encontrarse con el Maestro. Hasta a veces estamos en los cultos y ni siquiera prestamos atención. Hasta a veces estamos en el culto y ni siquiera damos una alabanza genuina o una adoración genuina. Cantamos porque sabemos las canciones. Es como ir a nuestro trabajo. Sé lo que tengo que hacer, pero lo hago. Este ciego, al escuchar sus gritos, que pensando en la historia me retumban en el oído, pareciera que ve mucho mejor que quien les habla, y tal vez que en usted. Muchos le reprendían para que se calle.
Qué bárbaro, ¿no? Aunque muchos lo reprendían para que se calle, él dijo, está bien, me voy a callar. Tienen razón, estoy siendo un desubicado. Pero él clamaba mucho más. Hasta a veces pienso, y permítame decirle esto que es totalmente irreal, utópico, que este ciego no era tan ciego. Mis queridos hermanos, yo sé que existen situaciones en nuestras vidas que hacen callar nuestra voz cuando buscamos al Maestro. Situaciones, circunstancias, angustias, tristezas, enfermedades, que parecen que hacen callar nuestra voz. Hasta a veces, tal vez las personas más cercanas nos pueden llegar a decir, cállate. Como el salmista dijo en una ocasión que muchos le decían, ¿dónde está tu Dios? Pero eso no tiene que hacernos cerrar la boca, mis queridos hermanos, porque nosotros sabemos que el Maestro está pasando, seguirá pasando. Por eso debemos comprender en una persuasiva intención de buscarlo a Él constantemente, aun cuando el enemigo mismo nos diga que no le busquemos más. Por eso debemos comprender y entender, mirar nuestro interior para ver qué cosas nos están haciendo callar. Porque a veces podemos pedirle a Dios ciertas cosas, pero el tiempo ha pasado y eso no se ha concretado y nuestra oración, nuestra fe comienza a decaer y a menguar. De modo que ya no seguimos pidiéndole a Dios. Por supuesto que debemos pedirle conforme a su voluntad. Van a haber cosas que si Dios no la quiere dar, no lo va a hacer. Por eso la oración de Jesús, cuando Él nos enseña, dice que se haga tu voluntad. Cuando el libro de Pedro también nos enseña, Santiago, que oremos según su voluntad, pidiendo lo que es agradable a Él y no a nosotros. Por eso es importante saber que las situaciones o las circunstancias que podemos atravesar en este mundo, con las aflicciones de este mundo, no nos tienen que hacer callar. En otras palabras, de modo ilustrativo, cuando usted vaya a hablar con Dios, sáquese el tapabocas. No sé si se entiende. ¿Se entiende? No deje que las sequías de este mundo silencien su voz de clamor a Dios. No deje que las circunstancias que vamos atravesando silencien su voz de clamor a Dios, de clamarlo, de buscarlo. Y aún cuando haya una situación que nos haga flaquear, que nos haga tal vez alejarnos de Dios, mínimamente su voz, como nos enseña acá, o como nos da la ilustración de este ciego, clame más fuerte, insista, siga buscando, siga anhelando, pídale aún más fuerte al Señor. Pero acá lo importante es que usted no tiene que silenciar su voz, ni siquiera el enemigo tiene que silenciar su voz. Jesús se detuvo, el verso central, y mandó seguramente a algunos de sus personas más cercanas a llamarlo a este ciego con esas palabras tan alentadoras que las podemos hoy aplicar a nuestras vidas cuando el Maestro nos llama. Jesús pasó, escuchó y mandó a llamar. Jesús pasó, se detuvo, escuchó y mandó a llamar. Y esas palabras, ten confianza, levántate, Él te llama. Nos tiene que dar la pauta a nosotros de saber de que Él se detiene para los necesitados.
Jesús se detiene, Él es un Dios compasivo. En ocasiones, lo vamos a ver a Jesús en muchas ocasiones, que la palabra de Dios nos dice que Él tuvo compasión de las almas perdidas, Él tuvo compasión de una viuda, Él tuvo compasión de la necesidad y se detiene para ayudarnos. Jesús se detiene en medio de todo lo que hace, en medio de toda la multitud, para dedicarnos un tiempo personal a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted comprende lo que le estoy diciendo, pero le estoy diciendo que Jesús se detiene para dedicarle un tiempo exclusivo a usted. Se detiene y las palabras alentadoras de Él es que confiemos y que nos levantemos. ¿Por qué vamos a confiar y por qué vamos a levantarnos? Porque el Maestro nos está llamando. No nos podemos confiar en lo que nosotros podemos hacer. No nos podemos confiar en nuestras propias capacidades. No. Este ciego se levantó y caminó porque el Maestro lo llamaba. Porque la confianza en él no estaba simplemente en que él había gritado, él había llamado. No. La confianza estaba, que le estaban diciendo, la confianza estaba de que el Maestro lo estaba llamando. Y eso es lo que hace el Maestro con nosotros. Nos llama constantemente. Eso es lo que hace el Maestro con las personas que no le conocen. De alguna u otra manera las llama para que le puedan conocer, para que puedan tener un encuentro transformador. Eso es lo que hace el Maestro hoy con cada uno de nosotros. Nos llama y nuestra confianza tiene que ser plena. Y creo que 100% me quedo corto, 1000 por 1000 por Él y para Él, para levantarnos. Acá la acción es, no estás más sentado, Bartimeo, junto al camino, sino levántate, porque el Maestro te llama. Mi querido hermano, ¿usted desea permanecer sentado junto al camino? Porque a veces ese estado de quietud nos hace poner cómodos. Y con simple limosnas nos alcanza. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hemos llegado al culto? ¡Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Y nos vamos a casa con alegría, con victoria. Pero no le digo ni siquiera el otro día, esa misma tarde, tal vez volvemos a sentarnos junto al camino. Y eso nos habla de que muchas veces nos encontramos con Dios y nuestras emociones solamente fueron movidas. Sin embargo, lo que Dios quiere en nuestras vidas no es solamente mover nuestras emociones, que de seguro siempre están presentes, sino es que movilizar nuestro corazón de manera de que no estemos más sentados junto al camino. En el verso 50 nos dice que este ciego arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y esa es la actitud que hoy nosotros tenemos que tener para poder acercarnos al Maestro. Les mencionaba que la capa era algo muy importante para ellos. Era donde buscaban, donde recibían el dinero y el sustento que las personas les iban dando. Y acá me hice un apunte personal que considero que para este ciego lo más importante en su vida era esa capa. Tenemos que dejar, mis queridos hermanos, esas cosas que amamos más que a Dios. Esas cosas que son totalmente más importantes que Dios. Esas cosas que tal vez estén en el primer lugar, compartiendo el podio con Dios. ¿Por qué les digo compartiendo el podio con Dios? Porque es muy probable que si alguien le haga una pregunta a usted,
¿Quién es el primero en su vida? Usted y como yo vamos a decir que es Dios. Pero cuando analizamos verdaderamente nuestro corazón, vamos a ver que es Dios, que es el dinero, que es mi casa, que es mi familia, que es mi auto y muchas otras cosas. Por eso nosotros tenemos que arrojar esa capa que amamos, que no está Dios ahí, porque Dios está pasando, está en otro lugar para dejarla de lado y correr al Maestro. Es decir, quitar lo que hay en primer lugar en nuestro corazón y poder acercarnos al Maestro. Tenemos que aprender a dejar aquello que nos aleja de Dios y que comparten el primer lugar con Dios. Aunque en estas reuniones de jóvenes compartíamos algo que considerábamos totalmente bueno e importante, que Dios no simplemente tiene que estar en el primer lugar. Él tiene que estar en el primer lugar, en el segundo lugar, en el tercer lugar, en el cuarto lugar y todos los lugares que tengamos de nuestra vida. Eso es darle la prioridad verdadera a Él. Soltemos nuestra capa, mis queridos hermanos. Dejemos atrás aquello que amamos a igual que a Dios, o como a Dios, o mayor que a Dios. Dejemos eso fuera del encuentro personal con Cristo, como lo hizo Bartimeo. No llevó su capa, sino que la sacó y la quitó. No vayamos con la capa, saquémosla. Y quitemos de nuestro corazón todo aquello que nos impide acercarnos a Él. ¿Qué quieres que haga cuando Él arroja su capa? Hoy les decía que Él no le pidió dinero lo que estaba haciendo, sino que le pidió su sanidad en sus ojos. Y por supuesto que esto tiene una enseñanza y por algo quedó en la palabra de Dios. Y acá no voy a intentar hacer una alegoría poniéndoles cosas a las cosas que no hay. Pero sé que muchas veces el Maestro a nosotros nos ha dicho, ¿qué quieres que haga? Y en esto pensaba también en situaciones de vida personales, que tal vez lo urgente era tal vez un milagro, lo urgente era algo necesario. Y tenemos que entender que esa pregunta no la podemos entender constantemente en nuestras vidas y pedirle a Dios lo que sea necesario, porque Dios no cumple nuestros caprichos, no cumple nuestros anhelos y deseos personales. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Pero seamos conscientes de su pregunta en este tiempo, o por medio del mensaje, ¿qué quieres que haga? Y me voy a poner como ejemplo a mí, para no decir otra cosa, pero si hoy el Maestro me preguntara a mí, ¿qué quieres que haga? Yo le diría, Señor, yo quiero permanecer contigo y aprender de vos. Señor, yo quiero tener un deseo genuino en mi corazón de buscarte y de no hacerlo porque lo tengo que hacer. Señor, yo quiero entrar a tu presencia y no salir más hasta que vos me digas, andate, andate. Señor, yo quiero dejar de darte excusas de que no puedo acercarme a vos, de que no tengo tiempo. Yo quiero dejar de darte excusas. ¿Qué quieres que hoy haga el Maestro por vos? Tus ojos están velados. Hay una enfermedad y Él la puede suplir. Pero lo que intento hablarles, o lo que intento contarles, es ir un poco más profundo a la realidad del encuentro con Cristo.
es ir un poco más, cavar más abajo para poder aprender y conocerlo a Él. ¿Qué quieres que haga? Él le dijo que recobre la vista y el último verso, el 52, nos dice que el maestro le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. La fe depositada en Cristo es la que salva. La fe depositada en el Maestro es la que sana. La fe depositada en Él es la que hace en nosotros la obra transformadora. Y nosotros debemos creerle a Dios que Él hoy sigue haciendo milagros de sanidad, prodigios y señales, que lo va a hacer, que lo seguirá haciendo. Pero también debemos creerle a Él cuando Él nos enseña y nos llama de acercarnos, de confesar nuestro pecado y de poder salir de su presencia transformados. Acerquémonos pues a Dios con confianza, al trono de su gracia, para alcanzar misericordia, para ese socorro que hay en nuestro corazón muchas veces. Pero no solamente la fe lo salvó, sino que en consecuencia la fe de Bartimeo siguió tras los pasos de Jesús. Según Lucas, nos dice que Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego dice que él vio que le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Lucas 18, versos 42 y 43. Después de verlo, le siguió y lo glorificó, alabando y exaltándolo. Y no simplemente él, sino dice que todo el pueblo, cuando vio lo que había pasado, comenzaron a dar alabanza a Dios. Y esto nos tiene que enseñar en una actitud nuestra de tener vidas agradecidas y que glorifiquen a Dios en todo tiempo. De encontrarnos con Él, de recibir de Él, de que lo que Él nos da, para ser agradecidos, para exaltarlo, para glorificarlo, para que otros vean, como sucedió acá, y que también glorifiquen a Dios. Nuestras vidas deben adorarlo y exaltarlo a Él constantemente, día tras día, porque Él está pasando, Él sigue pasando y Él seguirá pasando. Por eso es importante en nosotros, mis queridos hermanos, como lo hizo el ciego, caminar tras el Maestro. Y el Maestro debe ir primero y nosotros ver sus pisadas y seguir tras sus pasos. Y con esto voy cerrando. Que los encuentros con Dios no deben ser casuales, sino tienen que ser buscados y anhelados por nosotros. En esta historia podemos ver que de cierta manera fue una casualidad, aunque nosotros entendemos que las casualidades en Dios no existen. Nuestros encuentros con Dios tienen que ser meditados, pensados. En otras palabras, lo que les quiero decir, no podemos vivir de encuentros casuales con Dios. No podemos vivir de encuentros circunstanciales con Dios. Una vida abundante en Dios son encuentros personales, cotidianos, que se transforman en hábitos o en rutinas.
Y aunque yo comprendo que lo que expreso es difícil, pues precisamente quien les dice esto considera que es muy difícil. Pero no podemos vivir de encuentros casuales o circunstanciales. Recuerdo en una ocasión el pastor Pablo, hace años atrás, nos hablaba de las bendiciones de Dios. Y que muchas veces cuando el Señor bendice a su iglesia o a sus hijos, y Él lo representaba en forma de gotas, de lluvia. Y Él dice que muchas veces estamos en medio de la lluvia recibiendo de Dios, pero estamos con el paraguas. Y tal vez ocasionalmente una gota ahí toque nuestros pies, ocasionalmente o circunstancialmente. Saquémonos el paraguas de nuestra cabeza. Saquémonos ese manto, esa capa que no nos deja conducirnos a Dios y recibir de sus bendiciones en este tiempo. Él es un Dios asombroso y milagroso. Es un Dios que abre caminos cuando no lo hay. Es un Dios que no quiere encontrarse con sus hijos por casualidad. Porque si vamos y analizamos, tal vez después de escuchar este mensaje, el milagro más sorprendente que tuvo Bartimeo fue encontrarse con Cristo cara a cara. El milagro en esta historia es que Bartimeo estuvo frente al Maestro, hablándole, escuchándolo. El milagro más sorprendente en esta historia es que Bartimeo pudo estar en medio del Maestro entre tanta gente y entre tanta multitud. Estuvo con él, pudo recibir del Maestro, pero también pudo seguirlo. Y estas 3 acciones son muy importantes. No estemos con Él simplemente para recibir de Él y después hacerla nuestra o irnos por nuestros propios caminos. Estemos con Él, amémosle a Él, pero sigamos sus pasos como lo hizo este ciego. Y cierro con unas preguntas, mis queridos hermanos. ¿Hay un deseo en su íntimo ser de encontrarse con Dios? ¿Puede decir hoy que usted constantemente anhela esto? ¿Cuál es tu capa que te impide llegar al Maestro? ¿Cuál es aquella cosa que no querés arrojar de tu vida que te impide llegar al Maestro? ¿Le gustaría verlo a Él cara a cara? Él está pasando. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Me impacta la frase que dice que Él fue tras Jesús. No se quedó con su milagro solamente y se fue a otro lugar, sino que Él fue detrás de Jesús, porque Jesús le iba marcando el camino. Así como lo dijo también Jesús, Él es el camino. Amémosle de corazón, mis queridos hermanos. Anhelemos estar cerca del Maestro. Estemos dispuestos a salir de la multitud. Y aun cuando hayan situaciones que quieran callar nuestra boca, estemos dispuestos a perseverar y a desear aún más acercarnos al Maestro porque Él está pasando.
cual ciervo jadeante en busca del agua. En otras palabras, 1960, como el ciervo brama por las aguas. En esta versión, que es la nueva versión internacional del Salmo 42, nos dice, cual ciervo jadeante en busca de agua. ¿Has jadeado alguna vez? ¿Cansado? ¿Deseo de tomar agua? Jesús es la fuente de agua de vida eterna. El salmista expresa esa ilustración, así como ese siervo que está en medio del desierto con un sol a pleno y desea tomar agua. Así, oh Dios, yo tengo esa sed por ti. Así te busca, Señor, todo mi ser. Tengo sed de Dios, declara el salmista. Del Dios de la vida. Así como ese siervo que jadea por beber agua, por encontrar una fuente de agua. Así él expresaba lo que pasaba en su corazón, mis queridos hermanos. Tiene que haber ese anhelo en nuestras vidas. Y si no lo tenemos, tenemos que pedirle a Dios que ponga ese deseo en nuestro corazón. Y él encierra estas palabras con una pregunta. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Ahora. Aproveche la oportunidad. No se quede sentado junto al camino que el maestro va pasando. El hombre de Galilea va pasando. Déjelo que Él lo llame, lo mande a buscar. Aún si usted no está clamando, no está pidiéndole como lo hizo este ciego. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aproveche la oportunidad. ¿Cuándo podré presentarme ante mi Dios? Hoy puedo abrazarlo. Hoy puedo estar con Él cara a cara. Hoy puedo sentirlo en mi corazón. Y en medio de ese encuentro íntimo pueda percibir su bondad, su amor, su misericordia, su perdón. ¿Por qué no su sanidad, mi querido hermano? ¿Por qué no un milagro? Pero vayamos al Maestro. Vayamos a Jesús. Vayamos a Jesús. Adoramos tu nombre, Señor, en esta mañana. Adoramos tu nombre, Señor.